Bueno, muy bien. Entonces espero que ya estemos viendo por aquí mi pantalla. Muy buenas noches. Vamos a continuar con un tema muy chévere que empezamos hace 8 días, que era un tema asociado a un tipo de red neuronal, que es la red neuronal convolucional. Pero todo eso está enmarcado dentro del mundo del aprendizaje profundo. ¿Si se acuerdan por qué decíamos que era profundo? Que se inspiraba en algo desde el punto de vista de la biología, que Esther nos contó hace 15 días, ¿no? Hace ya como 2 encuentros. Bueno, entonces para recordar es que este aprendizaje profundo, pues de alguna manera utiliza las redes neuronales artificiales, pero ellas vienen del mundo de las redes neuronales y de las neuronas de nuestro cuerpo, que ellas hacen muchas conexiones, y entonces Esther nos hablaba de la sinapsis y todo ese tema muy chévere, y nosotros decíamos que cuando desde el punto de vista de redes neuronales artificiales, hablábamos de redes que tienen muchas capas. ¿Se acuerdan de las capitas que están representadas por las conexiones entre los circulitos que representan como tal las neuronas? Pues entonces por eso se volvía profundo. Y empezamos con un tema muy chévere que son las redes neuronales convolucionales. Pues imagínense que estas redes neuronales convolucionales, hace 15 días con el profe vimos todo el concepto con el profe Fitzgerald de que era una convolución y nos recordó algunos conceptos matemáticos y demás. Pues estas redes neuronales convolucionales han venido pues de alguna manera siendo trabajadas mucho para la parte de imágenes, toda la parte de procesamiento de imágenes desde el punto de vista del deep learning. Pero entonces decidimos, bueno, vamos a recordar unos concepticos antes de volver a ver una red neuronal convolucional. Entonces empezábamos cuando uno habla de imagen, lo primero que recuerda es el píxel, ¿listo? Entonces, ¿por qué? Porque el píxel es ese elemento pequeñito, el elemento más pequeño que conforma una imagen y está compuesto por una información, ¿no? Entonces, pues, como desde el punto de vista, digamos, de nuestros ojitos, que es lo que nosotros tratamos luego de tratar de representar en todos estos diferentes algoritmos, pues una imagen tiene información de color, del brillo, de la saturación, ¿sí? Como qué tan fuerte es el color, nosotros lo decimos así, ¿no? Entonces es un verde clarito, está un verde bien intenso y demás. Entonces todas esas características son lo que pues nosotros recordamos de una imagen. Entonces, esa saturación, por ejemplo, es la pureza de los colores, ¿no? Entonces uno ve unos colores muy vivos, entonces dice, uy, no, ese color rojo está muy vivo. Entonces es algo que desde el punto de vista de imágenes nosotros lo llamamos como que tiene alta saturación, ¿no? Son colores como intensos, como brillantes. Diferente, por ejemplo, un gris, como este grisecito, que el grisecito pues ya son como un color más apagado, ¿no? Entonces allí ya los colores tendrían baja saturación, no son tan brillantes, por ejemplo, respecto a este color naranjita que estoy mostrando acá, entonces son colores más brillantes. Otra cosa que uno ve, por ejemplo, precisamente la información del color y demás, y entonces si nosotros hemos oído en alguna parte de nuestra historia de las imágenes en los computadores, pues eso se representa en numeritos porque finalmente con números es que nosotros hacemos diferentes operaciones a nivel de algoritmos. Por eso él tiene un número entre 0 y 255 el píxel. Y entonces la imagen digital lo que hace es tener un conjunto de píxeles. Y pues habitualmente una imagen se representaría así, ¿no? Así quiero decir en forma de matriz, entonces tendría una información de píxeles allí. Pero entonces existen diferentes tipos de imágenes con las que se trabaja a nivel de procesamiento de imágenes y demás. Entonces, unas son las imágenes de nivel de gris, y esas que nosotros pues vemos por allí. Entonces, los píxeles en estas imágenes de nivel de gris tienen una intensidad mínima de negro y una intensidad máxima de blanco, y ahí van unas tonalidades de grises, ¿sí? Entonces ellos manejan el negro, el blanco y grises, entonces esto es lo que nos representa una imagen a nivel de gris. Eh, por ejemplo, en todo lo que es esta parte de imágenes, muchas cosas se pasan primero a gris, si el color no es relevante para algo.
Entonces, porque es más, ahorita la vamos a ver, la representación es un poco más, ¿cómo decirlo?, menos compleja. Otro tipo de imágenes son imágenes binarias. Pues entonces, en una imagen binaria, un píxel, que es ese que nos da la información de la imagen, toma dos valores. Entonces, o es negro o es blanco. Entonces, es negro o es blanco, y así como aquí estamos viendo o tenemos un cuadrito negro, entonces pues es negro. El cuadrito podría ser también blanco. Acá como en esta manito hay unos deditos negros y hay una parte de la mano en blanco. Entonces la imagen binaria puede tomar o negro o blanco. También pues hemos visto algunas por ahí, ¿no? Y la imagen a color, que es la más usual, la que nosotros, por ejemplo, tenemos en nuestros teléfonos celulares, la que encontramos cuando navegamos y demás. Entonces cada píxel almacena información de un color, cada píxel, y los colores pues se representan en diferentes espacios de color, que era algo que el profe nos comentaba hace 8 días, hace 15, perdón. Entonces el más conocido es el espacio de color RGB. O sea, donde nosotros estamos representando los colores basados como en esos colores fundamentales del rojo, del verde y del azul. Y dependiendo qué cantidad de rojo, qué cantidad de verde, qué cantidad de azul haya, entonces da un numerito, que son los colores RGB, que nosotros vemos por ahí, digamos, como con numeritos. Y hay otro espacio de colores que está basado es en la tonalidad, en la saturación, lo que decíamos ahorita, qué tan puro es el calor, y su valor. Entonces es ese espacio de colores HSB, pero casi que lo más usual, lo más estándar para nosotros es encontrar imágenes en espacios de colores RGB. Y entonces, como ya dijimos que nuestra imagen es digital y que nosotros tenemos que almacenarla para efectos de poderle hacer otras cosas, procesamiento de imágenes, operaciones aquí en Deep Learning, entonces ellas se van a representar en una matriz y dependiendo si es binaria o de color, pues guardará, digamos, cada campito celda aquí de la matriz un valor. Entonces, si es binaria, ya hemos dicho que o es negro o es blanco. Entonces, el 0 son negros y el 255 blancos. No va a tener más, o es blanco o es negro, literalmente. Entonces, esta es una imagen binaria. Cuando son imágenes en escalas de grises, entonces él nos va a contar, nos decía que había una intensidad que va variando desde 0 hasta 255. Imaginémonos que tuviéramos nosotros como, no sé, una reglita que empieza en negro y termina en blanco, 255, y dependiendo de dónde nos ubiquemos va tomando un valor. Entonces una intensidad de gris o algo así, entonces por eso ya tienen solo un numerito. Puede ser un valor entre 0 y 255, que es esa intensidad. Estas imágenes en escala de grises en realidad están viendo la intensidad de la luz, se concentran en eso. Entonces, si ustedes la próxima vez que encuentren una imagen en tono de grises, fíjense que la luz se representa muy chévere ahí, sobre todo, por ejemplo, quienes estudian multimedia, que por ahí viaja. Entonces, claro, en multimedia y en toda la parte de fotografía y demás, la luz toma un aspecto fundamental allí. Entonces, pero eso solo lo percibe uno, digamos, de una manera muy representativa cuando está viendo escala de gris. Incluso cuando se está aprendiendo a estudiar fotografía, uno lo primero que le enseñan es eso, escalas de grises para manejar la luz, las sombras, demás. Pero entonces esos grises van entre 0 y 255. Y lo otro es la imagen a color. Como ya habíamos dicho, puede ser imagen RGB, la otra imagen HSV, pero entonces supongamos que si es RGB, cada valorcito va a tener un valor entre 0 y 255 de qué tan R es, qué tan G de green y qué tan blue y azul. Entonces, para cada uno un numerito, entonces fíjense que aquí ya llevamos 3, a diferencia de aquí que es 1. Por eso muchos de los algoritmos de Machine Learning que usan imágenes y todo ese procesamiento de imágenes, pues se bajan aquí como representación de escala de grises, porque es más fácil tener un numerito que 3, sin embargo, también se trabaja con color. ¿Listo? Recordamos entonces el concepto de convolución de imágenes, ya recordando que la imagen ya nos han dicho que se representa en una matriz, y el profe nos decía hace 8 días que en las convoluciones de imágenes nosotros tenemos una representación de una imagen. Vean, aquí tenemos una matriz y entonces en esa matriz tenemos diferentes numeritos allí.
de la representación de nuestra imagen digital. Y que entonces nosotros tenemos una matriz más pequeñita, esta puede ser de 3x3, 7x7, otros números, que se llama kernel. Este kernel o esa matriz pequeñita se va deslizando sobre la imagen como lo vemos aquí. Entonces acá todo chévere, se va deslizando sobre la imagen para buscar algo. ¿Qué es lo que va a buscar? Alguna característica en la cual esté especializado este kernel, esta imagencita de acá. Entonces, de acuerdo a las operaciones, fíjense que él va sacando aquí como una imagen un poco más pequeñita del resultado de todas esas operaciones que nos mostraba el profe cuando iba multiplicando y demás. Entonces eso ayuda, esta convolución de imagen, a extraer algunas características de imagen. Pero entonces tengamos así como presente y claro que acá tengo una representación en una matriz de las imágenes y entonces mediante un kernel que yo voy deslizando allí, voy buscando algunas características específicas de la imagen. Eso es lo que hace mi red neuronal. Entonces hay características que nosotros llamamos de bajo nivel y de alto nivel. Entonces, como si ustedes recuerdan, la red neuronal la representábamos por unos circulitos que se conectaban entre sí y que decíamos que cada filita esa era una capa de la red, pues las primeras capas de la red lo que hacen en realidad es detectar características que en imagen se llaman de bajo nivel. Entonces, ¿qué cosas identifica uno de primeros con este tipo de convolución de acá? En las primeras capas de la red, por ejemplo, se va a detectar bordes, bordes horizontales, verticales, diagonales. Por ejemplo, si estoy viendo un automóvil en una imagen que está, por ejemplo, en una carretera, pues tendré que buscar el borde de dónde termina la imagen del automóvil. Hay detector de esquinas, entonces este es otro filtro para bordes. Hay unos filtros que son de edge, de bordes. Para esquinas hay otros que son los de corner. Para ver manchas y colores hay otros detectores. Entonces, lo primero que ve la red, ¿sí? Entonces, él busca como esas características de bajo nivel. Por ejemplo, acá miremos este. Entonces, aquí este de borde, permítanme, salimos aquí en modo presentación para que nos deje ingresar acá. Bueno, entonces aquí dice que arrastremos por aquí una imagen. Vamos a ver, si no, pues vamos a ver si aquí nos busca una, la del perrito. Entonces fíjense cómo está el perrito aquí originalmente. El perrito está, ¿dónde está nuestro perrito? Por acá, el perrito. El perrito está así. Entonces, aquí está la imagen de nuestro perrito. Sí, pero entonces, fíjense que él tiene aquí un fondo, aunque la imagen originalmente, si nosotros nos damos cuenta, pues el fondo está desenfocado. O sea, quiere decir pues prácticamente estamos viendo la imagen del perrito, no estamos viendo por allá, se ve algo como de color verde, suponemos que puede ser pasto, un árbol, pero pues no se le ve bien la forma. Y aquí tenemos nuestro perrito, entonces una de las primeras tareas que uno hace a bajo nivel es esto, detectar bordes, lo que yo les decía. Si yo quiero separar el perrito del fondo, entonces hago esto. Entonces, ese filtro que me detecta los bordes me haría algo más o menos así. Y fíjense que dentro de la misma imagen también tiene bordecitos, ¿no? Si estoy mirando dónde están los ojitos, aquí está el borde, sí, dónde está la naricita del perro está acá, ¿sí? Entonces acá donde está como toda la parte de las orejitas acá, esos son algunos tipos de filtros que él permite acá. Y aquí pues viene aquí algunos filtros particularmente para bordes, algunos como que son más intensos, fíjense este, y bueno. Entonces, esto es como para que comprendamos que esas son de las primeras cosas que haría una red. Primero detectar el borde como para poder, sí, si yo le voy a mandar buscar un perrito, entonces lo primero que tendría es dentro de una imagen tratar de buscar los bordes de un animalito a ver qué es. También cosas de bajo nivel, por ejemplo, este que es un típico ficto gaussiano, que ese sí lo hemos visto, es como muy usual para nosotros, que es ese que va dando como un desenfoque, como sí. Entonces, como que, fíjense acá, como que la imagen se va volviendo borrosa. Entonces,
puede ser que lo necesitemos para algo, desenfocar acá. Pero pues no somos nosotros los que lo decidimos, sino es la red. Entonces esas primeras características, por ejemplo, de generar estos bordes y demás, es lo que haría la red de primeras. Entonces, esas características de bajo nivel, entonces aquí otra vez volviendo a nuestra imagen de la convolución, en las primeras capas estaría buscando bordes y esas cosas. Luego pasa a característica, bueno, en esas de bajo nivel. Entonces, pues como él tiene que ir aplicando allá en lo que vimos en nuestra imagen anterior, es que él va pasando un kernel, o sea, esa matriz pequeñita que va sobreponiendo sobre la imagen, pues hay algunos kernel particulares, por ejemplo, este de bordes, por ejemplo, para bordes verticales, la matriz o el kernel de 3x3 tiene esto, unos valores positivos, aquí el 0, el negativo. Para bordes verticales, para bordes horizontales hay otro, para este desenfoque que vimos, por ejemplo, este es otro, y así. Entonces hay digamos, esos filtros como tal, ya están como definidos dependiendo de la operación que uno quiera hacer. O sea que ese filtro que va acá desplazándose, esa matriz ya dependiendo de lo que quiera hacer, el kernel ya tiene un valor predeterminado. ¿Qué pasa? Que entonces, por ejemplo, estos de 0 seguramente en el resultado darán un 0 y pues eso implica otras cositas que vamos a ver. Después de que hemos visto esas de bajo nivel, o sea, lo que son bordes y eso, vamos a ver esquinas y eso, vamos a ver cosas de más alto nivel. O sea, en las capas más densas, o sea, en las capas más profundas, porque si estamos pensando en las últimas capas de la red, serán por allá, las capas del final. Ahí que podemos ver, por ejemplo, textura, ¿no? Por ejemplo, rugosidad, granularidad, uniformidad de la superficie, por ejemplo, para ver pelitos allá en el perrito. Entonces, eso lo haría un detector de una textura. Si estoy viendo un edificio, los ladrillos, ¿sí? Entonces, ese tipo de filtros que ya está mirando eso como ya tan particular que no solo el borde, sino pelitos, por ejemplo, de la textura de un animal, pues ya implica que seguramente hizo más operaciones previas antes de llegar a eso. Hay detectores de partes de objetos. Entonces, por ejemplo, pueden aprender a reconocer un ojo de un perrito, un pico, una orejita, una rueda. Entonces ya va viendo partes de objetos. Entonces, y algunos detectarán ya objetos completos, que es como la combinación de todo, ¿no? Si este es el borde, si este es el pelo, si tiene este tipo de nariz, entonces probablemente será una categoría de tal, gato, perro, coche, etcétera. Entonces, como acá, como nuestro perrito. Entonces, seguramente la segunda parte que hará la red es, además de ver los bordecitos, empezar a mirar partes de la nariz y demás. Entonces, ya teniendo en cuenta y recordando esa convolución y lo que va haciendo, más o menos una red convolucional haría esto. En la capa 1 ya iría detectando líneas y bordes del perrito. Entonces, como vimos, por aquí va un borde, otro. Luego ya empezaría a ver formas. Entonces, esta forma de la oreja, esta forma de la cabecita, ¿no? Entonces, le va sugiriendo algo. Luego ya, además de formas, va viendo figuras, ¿no? Entonces, aquí hay como cosas, aquí hay otra figura como al lado de la nariz y con la boca. Y finalmente une todas esas características para llegar a la conclusión de que es un perro. Pero eso a nivel de arquitectura de una red convolucional se ve así. Entonces ustedes dirán, uy, pero nosotros habíamos visto solo esta partecita, ¿no? Cuando vimos la red con todas sus neuronitas y sus conexiones, que era como este cuadrito acá. Pero la convolucional tiene todas estas cositas de aquí para allá que ya les voy a contar qué es. Viene una imagencita de entrada, ¿no? Pero acuérdense que la imagen no entra así como está aquí nuestra cebra, sino que la imagen para que la red la detecte entra así, ¿no? Entra a nivel numérico y va a tener los kernel, que es esta otra matriz pequeñita que va a ir deslizándose como acá en la imagen. ¿Listo? Entonces eso es lo que va a entrar allá en nuestra arquitectura de la red. Entonces viene la entrada y va haciendo ese deslizamiento del cuadrito acá, cha, 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 o sea, la convolución, que es lo que está haciendo aquí, y resultado de esa convolución, pues seguramente cuando la matriz tiene partecitas o operaciones, esa operación entre las matrices, o sea, la matriz de la imagen
al pasarle el kernel y hacer las operaciones, va dejando secciones en cero, no es información relevante para la red neuronal. Entonces, pues esa información que es no relevante o que puede ser un negativo, por ejemplo, si da -3 el resultado en una matriz o -5 o algún número negativo, lo vuelve cero. Entonces, para eso usa aquí una función que es la función ReLU. Para volver esos negativos, los vuelve cero. Pero como los ceros, pues en realidad no van a, digamos, a representarle algo de lo que él anda buscando. Imaginémonos acá el del bordecito, que esta convolución está buscando bordecitos aquí de la cebra, pues donde encuentre partes con bordes, como en esta parte, devolverá unos, pero por aquí en el centro no. Entonces él solo se va quedando como con la información que coincide con ese filtro y entonces posterior a eso va a achicar un poquito la imagen. Entonces aquí tiene una imagen más pequeña, pero el resultado de todas de estas operaciones de deslizar el kernel, ese resultado es algo que se llama el mapa de características, o sea, el resultado de la operación. Entonces, fíjense que aquí la imagen está más pequeña, pero tiene más cositas hacia atrás, o sea, tiene más mapas de características de acuerdo a los kernel que se aplicó, el del borde, el desenfoque, todos esos. Digamos, esa imagen un poco más pequeña, como digamos lo más compacta y con información más significativa, que seguramente no será esta cebra, sino partes de la imagen con los bordes, pues vuelve y se pasa otra vez a otra convolución. Entonces aquí pasaríamos otra vez a convolución y le volvemos a pasar nuestros filtros y vuelve y él genera aquí un resultado que son otros mapas de características y va comprimiendo la imagen. Entonces la imagen cada vez se va volviendo más pequeña, pero como va haciendo tantas operaciones de convolución, se va volviendo con una información más significativa. Al final la imagen queda un poco más pequeña, pero tiene mucha información acorde a los filtros o kernels que él aplicó allí, el de borde, el de textura y todo eso. Nosotros le decimos a las redes convolucionales, ay, vamos a colocar el filtro de borde. No, eso es parte de la propia red que ella va identificando qué kernels y qué filtros, hace parte de su aprendizaje, y qué kernels y qué filtros decide aplicar. ¿Listo? Cuando ya hemos hecho varias capas acá de convolución y comprimir, que es todo este pedacito, y tenemos como todo el resultado de acá de aplicar las convoluciones, entonces pues nosotros no podemos mandar, por ejemplo, 10 matrices a la red convolucional que ya conocemos. Entonces lo que hacemos es como unir todo, colocarlo como si fuera un solo vector. Entonces lo que hace es como unir todo acá, cha, 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 como aplanarlo, por eso se llama así la capa que es como flatten, aplanadita. Entonces todo eso lo vuelve un vector. Entonces el resultado de toda esa imagen y de las convoluciones sale un vectorcito y ese vectorcito es el que entra a esa red neuronal que llamábamos multicapa, la que vimos al inicio de toda esa parte de Deep Learning, donde habían aquí varias neuronitas, que son estas bolitas acá. Y las neuronitas se van comunicando con otras, pero aquí como ya tenemos un número, lo que está verificando es si el resultado de operaciones de ese número se le parece, por ejemplo, a un perro, o a un gato, o aquí a una cebra. Y entonces en el ejemplo de acá, está buscando, dice 0.2 de probabilidad de que sea un caballo, 0.7 que sea una cebra y 0.1 que sea un perro. Él da una salida así, con probabilidad. Entonces, todo, imagínense tan chévere que son estas redes neuronales. La idea es que nos quedemos como con la imagen de que esta imagen, con el concepto de que esta imagen se vuelve una matriz, de que sobre esa voy deslizando, por decir así, una matriz más pequeña que es la operación de convolución, que a medida que pues voy encontrando cosas de valor, voy como quedándome solo con la información que me es similar a mi filtro, la imagen va quedando más pequeñita, pero va quedando con información muy significativa y finalmente con ese vector resultado de todas estas operaciones es que yo ingreso acá a una red neuronal convolucional y ella me hace una clasificación, por ejemplo, en una tarea de clasificación, porque hay varias, pero estamos pensando en una tarea de clasificación. Esta es la arquitectura de la red neuronal convolucional. Entonces ya tenemos, teniendo en cuenta el concepto y lo que va a hacer y cómo es que funciona esto, ahora vamos a ver cómo la demostración de eso. Entonces aquí pues le daría paso a Inge
Bueno, aquí era el perrito como detectando un ojo, entonces pues bueno, para llegar a eso, pues como la convolución aquí para llegar a eso. Bueno, Inge, entonces aquí le doy paso al ingeniero que nos va a contar. Bueno, miremos por aquí si había algunas dudas. Buenas noches, Luis Alberto. Voy a dejar de compartir para que ahora el ingeniero nos muestre con un ejemplo de imágenes cómo hacemos toda esa parte de la red neuronal convolucional, cómo la vemos funcionando ya en nuestro código en Python, que es lo que a nosotros nos gusta. Listo, Inge, está silenciado. Listo. Bueno, antes de llegar a a las redes convolucionales, recordar que nosotros habíamos estado trabajando o representando mejor las, las imágenes con matrices. Vimos el concepto eh, y decíamos que cada posición de esa matriz nos estaba indicando como la descripción del píxel. Realmente todo eso que vemos nosotros y que está en píxeles, pues llega a los lenguajes de programación. En este caso, pues Python es como un arreglo de números. Eh, y hay diferentes operaciones que se pueden hacer con las imágenes. Ya por ahí la ingeniera volvió a mencionar que pues eh, esas, esas representaciones eran números entre 0 y 255 en tríadas, porque esos tres números nos indican la intensidad en los colores que ella mencionaba, el rojo, el verde y el azul. Entonces, claro, cuando nosotros tenemos eso en arreglos o en matrices, nosotros podemos hacer rotaciones y básicamente lo que estamos haciendo con una rotación es cambiando de posición esa triada de puntos, eh, cambiando de posición dentro de la matriz. No es que la matriz aumente ni nada de eso porque es la misma imagen, sino que los puntos cambian de posición en la matriz. Y habíamos trabajado este script que pues básicamente eh, pues aquí tendríamos una representación muy pequeña de una matriz que estábamos rotando. Entonces aquí tendríamos la matriz original, que era esta que le pasábamos, y cuando la rotábamos 90 grados, entonces la posición de los puntos cambiaban y pues un editor de imágenes tomaba esos puntos y son las representaciones que nosotros veíamos. Y bueno, por aquí estaba la imagen original y, y la imagen rotada. En este caso la estábamos rotando 90 grados. Y también decíamos cómo nosotros podíamos cambiar eh, la, digamos, la información. Bueno, no la información, los datos en cada punto de esos, por ejemplo, para decir que en vez de tener los puntos en esas matrices como estaba originalmente, que representaba esta imagen, colocar todos los tonos, en este caso los tonos cercanos al rojo, en este caso los tonos cercanos al verde, y en este caso todos los tonos cercanos al azul y eliminar los otros y pues se obtenía esto. ¿Por qué? Porque pues como tenemos por cada punto de estas imágenes sus datos en los tres canales, pues los eliminamos, los podemos modificar y entonces es cuando damos los tonos en azul, eh, los filtros en verde, así como los vemos. Eso era lo que habíamos estado haciendo la vez pasada. Ahí no intervenían las redes convolucionales todavía. Son solamente operaciones con los puntos de las matrices que representan las imágenes y bueno, entonces esto es interesante porque pues son las operaciones que hacen
los editores de imagen, por ejemplo, el Photoshop, pues ellos trabajan muchísimo, muchísimo este tema eh, y hacen muchas operaciones con esas imágenes. Bueno, en una segunda parte que ya vamos a ver, el tema de hoy, es que la compañera, la ingeniera Patricia, estaba hablando de que eh, se podían detectar los bordes automáticamente en una imagen. ¿Cómo lo hacen los algoritmos? Pues en realidad lo que hacen es ver cuáles son esos puntos en una imagen que se diferencian de los otros por los tonos y que están y son los que están rodeando una imagen. Bueno, ya lo vamos a ver en ejecución. Aquí todavía no estamos trabajando redes y mucho menos convolucionales, son operaciones, digamos, operaciones básicas de, de imágenes. Pero tanto todo este tema de rotar, de cambiar los canales, todo esto que estábamos viendo acá, más ahora esta parte que es la detección de bordes, y bueno, y ahora les voy a mostrar en la detección gaussiana, todo eso queda incluido en las redes convolucionales y pues ya quedando entre un algoritmo, pues básicamente ahora nos vamos a dar cuenta que son las librerías las que ya vienen implementando todo eso en el interior y no se ve mucho, no se ve mucho qué pasa debajo, a no ser que hayamos estado pendientes de todas estas charlitas que hemos dado y eso es lo que pasa, pero no se va a ver tanto como en acción. Por eso pasamos por aquí porque, porque es como la forma de mirar qué pasa debajo también con estas operaciones de imágenes. Esta, entonces, es el que detecta el borde. Vamos a ejecutarla por acá. Y bueno, esto queda esperando que nosotros subamos una imagen para detectarle el borde. Entonces le vamos a subir una. Por aquí vamos a poner esta. Vamos antes de que suba a mirarla de qué se trata. Es un zapato. Listo. Y le vamos a abrir. Y ahí está la imagen original y mire cómo las operaciones pues las operaciones que logró hacer con la matriz que levantó sobre esta imagen le permitió detectar los bordes. Entonces, bueno, la pregunta que uno se haría, bueno, qué bacano, ¿no? Detectó los bordes y en efecto, si nosotros comparamos las dos imágenes, ahí están detallados los bordes de las ligas de los zapatos, de los adornitos, de todas las costuras, mejor de del zapato, y en efecto están. Aquí hay un borde que no pudo detectar porque se confunde con el fondo de la misma imagen y valga, digamos, este detalle para comentar que ese es uno de los grandes retos que tiene la visión artificial. Todo esto hace parte de la visión artificial, que para que nosotros detectaríamos, por ejemplo, un borde como esos, pues lo haríamos para generalizar una imagen y entrenar una red para decirle que cuando tenga esos bordes con esas composiciones, pues nos puede decir que son zapatos, en este caso. Y uno diría, bueno, ¿y yo para qué quiero saber que sean zapatos o no, que no sean zapatos? Bueno, ahí sí ya depende pues la aplicación que nosotros le queramos dar, pero por ejemplo, diríamos nosotros a través de una imagen saber cuántos pares de zapatos están. Pues tendríamos que pasar por estas operaciones básicas. Se supone que estas son las operaciones básicas sobre imágenes, detectar los bordes.
para poder contar, por ejemplo, eh, con un alto nivel de detalle, revisar la calidad de esos zapatos sin hacer, sin hacerlo nosotros visualmente, sino darle ese trabajo a una red entrenada para que nos detecte si hay anomalías en, digamos, de calidad, porque tendríamos un patrón estándar, compararíamos contra ese patrón y pues podríamos detectar digamos, eh, productos que no cumplan contra esa plantilla o contra ese patrón, y pues ese trabajo ya lo harían las redes convolucionales, pero partimos de acá. Entonces, digamos, bueno, hay otra cosa aquí que vamos a comenzar a hacer desde ahora. Acá en el grupo, en este semillero, tenemos estudiantes que tienen necesidades especiales para el acceso a la información, mm, mm, que utilizan, en el caso de Miguel, pues él utiliza el subtitulado, pero tenemos también una condición especial, y es que por lo menos un estudiante no está viendo esta imagen, sino se la está imaginando por lo que nosotros describimos. Así que ahora que vayamos a hablar de imágenes, vamos a dar la mayor descripción que podamos para que ella o esa persona o ese estudiante pueda comprender qué estamos diciendo. Así que eh, si nos demoramos detallando una imagen y qué está pasando con la imagen, es eso lo que estamos haciendo. Que pues a través de lo que nos escuchan, podamos ver qué está pasando con la imagen. Entonces, eh, es eso. Listo. Un par de cositas aquí con respecto al código. Eh, una de esas cosas es que hay una librería que se llama CB2. ¿M? Es una librería abierta que está especializada en el tratamiento de imágenes. Todas estas otras, pues en realidad son auxiliares. Algunas de esas nos va a permitir subir el archivo, otras graficarlos, ponerlo allá en imagen, pero eh, la que, digamos, manda con todo este tema de las operaciones con imágenes es CB2. Entonces, por aquí CB2 es quien nos permite generar esos, eh, primero pues la decodificación de esos píxeles en números, en tríadas de números, y la que nos permite tomar los bordes, lo hace automáticamente. Listo. Entonces, ese. La otra operación que estaba hablando la ingeniera antes de pasar a las redes convolucionales es el desenfoque gaussiano. Ese desenfoque gaussiano, pues, digamos que es uno de las operaciones que más utilizamos, porque, bueno, en el común, detectar los bordes, bueno, cuando ya necesitamos hacer algo especializado, pues lo hacemos. Pero el desenfoque gaussiano, ese sí que lo vemos los sistemas operativos con entornos gráficos como Windows, como, bueno, los que ustedes conocen, utilizan muchísimo este algoritmo de desenfoque gaussiano, porque es el que nos permite que los contornos de las letras
no se vean pixelados, sino que como que se fundan con el contenido, con el fondo de la pantalla, ¿sí? Entonces, si ustedes observan, por ejemplo, estos logos, los bordes de estos logos, no se ven pixelados, ¿m? Se ven como fundidos con el fondo de la pantalla y se ven bien. Pues todos ellos usan ese enfoque gaussiano. Por eso es que pues todos los sistemas operativos con entornos gráficos pues tienen o gastan harto procesamiento porque están haciendo todas estas operaciones de imágenes, ¿m? A medida que están mostrando en la pantalla. O sea, el desgaste es bien alto. Veamos este código para que entendamos qué es eso del enfoque, desenfoque gaussiano. Bueno, esto también espera que nosotros subamos una imagen para hacerle el desenfoque. Y en este caso le vamos a subir este pantalón. Si ustedes detallan un poco esta imagen, esta es la imagen original y esta en los bordes tiene como una opacidad. Esto se ve como opaco. Aquí tampoco hay una operación con redes, ni menos convolucionales, sino lo que hay es una operación que lo que hace es de primero detectar los bordes de esta imagen, detectar también todas las imágenes y revisar en cada píxel cuál es el vecino, el píxel o la definición de color del vecino. Y lo que hace es un promedio entre ellos dos y por eso se ve ese desenfoque. Eso, digamos, este desenfoque gaussiano es el que utilizan, como les comentaba, los sistemas operativos para que nosotros veamos las imágenes mm, bien detalladas y no veamos eh, el pixelado. Eso es lo que está pasando debajo. Mm, ¿Que quién se encarga de hacer eso? CB2. Siempre que ustedes necesiten hacer operaciones con imágenes como escalar, como rotar, como el desenfoque gaussiano, como el detectar bordes, eso lo tiene implementado esta librería CB2. Y como pasaba en el anterior, todas estas son librerías auxiliares que pues nos permite el entorno para cargar la imagen, para que la convierta de píxeles a números eh, en unos arrays. Bueno, ahí entran la NumPy y así sucesivamente, pero para no ir muy lejos, CB2 es una de las librerías claves en todo lo que tiene que ver en procesamiento de imágenes. Listo, y entonces así ya tenemos, digamos, como tres operaciones básicas que se pueden hacer con imágenes. Todo esto hace parte de visión artificial, son las bases. Y ahora sí, vamos con todo esto y con lo que nos contaba la ingeniera a una red convolucional. Bueno, esta red convolucional, Profe, qué sí, pena, antes que siga, ¿me podría mostrar, por ejemplo, en el código del borde, en qué parte ahí ellos van numerando paso por paso? Uno, dos, tres, creo que arribita, hacia arriba. Y hay uno que dice la parte del borde donde está, donde se implementa o se utiliza pues el CBD o la librería, más abajito, aquí está el más 2, abajito. Ujú. Ahí dice sí, verificar, más abajo. sí, aquí lo codifica, aquí lo pasa a escala de grises Ah, grises, ajá, aplicar el detector. La y quinta acá, es,
Este es el que le hace Este es el como tal, borde. ¿cierto? Sí, la Eh, función es cani. ok, Cani sería la de borde, Sí, esa es la para que jala. llamar esa, digamos. Pues, Y en la de Gaussiano, ¿cuál sería la línea ahí? Esa misma línea, ¿cuál sería? en los Ah, gaussianos. Indeco, Aquí, abajito, la quinta. acá, el Gaussian Ah, Blues. Blur es como también lo que eso estaba pensando, justo esa palabra, la que utilizan en los Sí, celulares para hacer como el desenfoque en algunas. exacto. Sí, Sí, ya. esa es la operación que, pues primero coge los bordes y lo detecta y después, pero lo curioso es que mm, él lo que hace es averiguar cuál es la intensidad o la decodificación de los píxeles vecinos Ujú. y los promedia. Listo. Listo. Es Ya, lo que hace. gracias. Sí. Vale. Sí, Bueno, el blur era, por ejemplo, ahorita que veíamos el perrito. O sea, el perrito sí, estaba como en primer plano y el fondo no lo veíamos bien. O sea, sabíamos que en el perrito había algo verde allá de fondo, pero tal vez era un pasto, una montaña, no sabemos. Entonces, ese es el que está mostrando aquí en este momento el ingeniero, que es el desenfoque, o sea, ese blur. sí, sí, todo esto del tema de, se han visto que ahora los celulares pues traen editores de imágenes, claro, pero también traen ahora unas funciones de inteligencia artificial para trabajar con imágenes. Pues en realidad debajo lo que está pasando es la aplicación de todas estas librerías que ya están o ya estaban hace mucho tiempo. Lo que sucede es que ahora sí mm, los celulares tienen un poco más de capacidad de procesamiento y se pueden implementar. Antes pues era un poco complejo, pero es todo esto lo que está pasando allá debajo. Bueno, iba a mostrar ahora, o voy a mostrar ahora este trabajo con las redes convolucionales. Eh, este que vamos a hacer en realidad es digamos que es como un mal ejemplo de lo bien que funciona. ¿Y por qué es mal ejemplo? Porque falla mucho. ¿Por qué falla mucho? Porque, digamos, por la capacidad de procesamiento que podemos obtener acá con este entorno que nos prestan de Google, no alcanzamos a hacer mucho, sino pues algunas implementaciones, pero pues desgraciadamente es uno de los temas cuando trabajamos con redes convolucionales que ocupan demasiado procesamiento. Entonces, aquí se implementa, va a fallar un poco la predicción. Ahí tenemos otro, pero en realidad eh, lo pusimos a ejecutar y pues a la hora ya Google nos da timeout que dice ya están abusando con mis procesadores, entonces ya no más. Entonces el algoritmo está y ese otro algoritmo funciona, pero no lo pudimos ejecutar. Entonces nos tocó con este, pero eso nos da, digamos, como un acercamiento real a la cantidad de procesamiento que consumen los procesos de imágenes, sobre todo cuando son imágenes de alta resolución. Eso nos dice por qué es que ahora en nuestros, digamos, máquinas, pues tampoco ya no son suficientes. Una máquina normal ya toca, entonces es con tarjetas de video como las GeForce RTX serie 50 y así sucesivamente, porque son demasiados
las operaciones, aunque sean básicas, porque no se pasan de ser sumas, restas, divisiones, pero como son tantas, entonces ya no basta con los procesadores que tenemos. Los CPUs nos toca pasarnos a GPUs y de las GPUs entonces ya toca con las últimas series y pues ahí se va creando esa necesidad de consumo. Bueno, eso también hará parte del sistema, pero eso es otra discusión. Por ahora, aquí está implementada, lo vamos a hacer con imágenes en blanco y negro, lo vamos a hacer con imágenes pequeñitas y aún así, pues no logramos muy buenos resultados. Y pero pues nos sirve para saber cómo funcionan. En primer lugar, pues ya entonces no hablamos de CVE, porque esa librería es para las operaciones de las imágenes. Esas funcionalidades pues ya están incluidas en una librería mucho mayor que es esta de TensorFlow. Entonces, TensorFlow, pues es la que nos permite ya implementar esas redes neuronales. Mm, Bueno, de TensorFlow, pues es lo bueno de todo esto que ha venido pasando es que tanto CB es una librería abierta, TensorFlow también es una librería de código abierto y TensorFlow, eh, adivinen por qué fue creada, por los gigantes de los gigantes, en este caso pues es Google. Eh, si a medida que vamos metiéndonos en todos estos temas, ustedes dicen, hay cierto monopolio, sí, hay cierto monopolio porque todos estas implementaciones pues requieren mucha capacidad de procesamiento que pues normalmente uno no tiene en casa y si lo tiene que pagar pues es costoso. Entonces, lo que sí es que, bueno, ellos también pues dejan cierta capacidad de procesamiento con estas herramientas y bueno, TensorFlow la podemos implementar por aquí. Bueno, con TensorFlow está Keras, este que tenemos acá, hace parte de TensorFlow. Y pues Keras es una API de alto nivel y lo que hace esa es facilitar el entrenamiento. O sea que cuando ya nosotros estamos diciendo entrenamiento, pues se entrenan las redes. Esto es lo que permite hacer ese entrenamiento. Y por aquí hace una importación, pues, de los modelos, pues obviamente los modelos que usa, pero aquí hablamos ya de layers. Layers son capas, por eso aprendizaje profundo, porque esto va convolucionando de capas a capas. Ahí en la imagen que tenía ahora la compañera Patricia, teníamos diferentes capas y son estas que hacen parte de Keras y que a su vez pues hacen parte del TensorFlow, que es la biblioteca grande que hace todo esto. Bien, vamos a utilizar un dataset. Vamos, yo creo que en la siguiente parte, hablar un poquito de los datasets. Aquí los vamos a usar. Pues son imágenes que nos van a servir, en este caso, para entrenar nuestra red, que es de moda. Bueno, no nos hagamos grandes expectativas porque ahora cuando estén las imágenes, escasamente se reconocen, pero es porque no tenemos la capacidad de tener imágenes de mucha resolución, porque si no nos quedamos entrenando esto por ahí unas 3 horas y no nos alcanzaría el día. Pero ¿qué quiere decir esto entonces? Es que resulta que Keras, pues para digamos,
como parte de lo que provee para que nosotros aprendamos a usar y para que tengamos una idea de cómo es que se deben armar los datasets, pues tiene algunos allí que nos permite usarlos y uno de esos se llama así, Fashion MNIST. Y aquí hay algo que permite hacer Python, eso sí ya es implementaciones de Python y pues también de la librería finalmente. Y es que si ustedes se fijan, nosotros aquí tenemos dos variables, esta y esta, pero a esas dos variables con un solo igual le vamos a asignar lo que lee de este depósito de imágenes que tiene Keras. Lo tiene por allí, este por acá, ¿sí? Entonces, aquí ya básicamente estamos bajando las imágenes y asignarlos a este par de variables. Pero lo otro curioso que tiene, y, y es como la diferencia de estos lenguajes con otros, es que de una vez divide automáticamente esas imágenes que va descargando lo que necesita para hacer el testeo y el entrenamiento. O sea que con una sola línea de código está haciendo muchas operaciones. Escoger, básicamente es descargar esos archivos, colocar unas imágenes en entrenamiento y otras imágenes para el testeo. Y lo va a hacer más abajo, pero acá lo saliste. Aquí lo que en este paso 2 básicamente lo que hace es alistar esas imágenes. Ahí todavía no, no opera la red. La red convolucional no está haciendo sino bajando imágenes y poniéndolas en el par de archivos y ya, no hace más. Aquí ya entonces lo que hace es normalizar esas imágenes. Lo que hace en realidad es coger todas esas imágenes y ponerlas en arrays de 0 a 255 y ya sabemos ahora sí por qué de 0 a 255 y no de 0 a 1000 o sucesivamente, sino que claro, como están en escala de RGB y si no están en escala de RGB, las pasa a RGB porque es lo que ella trabaja. Y esto está indicando que ahora esto lo pasa a una imagen binaria. Entonces ya por ahí la ingeniera nos decía que eran las imágenes binarias, entonces que quedan en escala de grises, en blancos y negros. No tanto blanco y negro, sino en escala de grises. De hecho, por aquí este gray es de grises. Y esto es lo que obtiene. Entonces, bueno, era lo que les comentaba, que las imágenes que estamos trabajando son imágenes de muy baja resolución, son imágenes muy pequeñas y aquí cada una de esas imágenes está etiquetada con un nombre porque la idea de esto es que se le pase una imagen y él nos diga si es un vestido, si es una camiseta, si es un top, etcétera, etcétera. Esto. Entonces, aquí viene un tema y era el que de pronto, eh, si es posible y el tiempo nos da, pudiéramos tener una un encuentro para hablar de los datasets y cómo es que esos datasets se etiquetan, porque hay herramientas dedicadas a eso y software para eso. Entonces, en esta imagen es que estamos viendo por aquí, la primera imagen es de un botín que tiene fondo negro y está en escala de grises y su resolución es baja. Luego vamos a tener una camiseta que también está en fondo negro y tiene unas escalas de grises y como una marquilla en el centro. Bien, eh, eso es lo que se logra obtener. Aquí ya lo que hizo fue generar esos
esas matrices, las paso de las imágenes que descargamos, luego ya vamos en matrices y luego aquí sí ya comenzamos a definir la red neuronal. Lo primero que va a hacer es coger todas las imágenes y dejarla de una matriz de 28 por 28, o sea que es algo muy pequeño. ¿Y por qué trabajamos esos valores tan pequeños? Pues porque no hay capacidad de procesamiento para que lo pueda hacer rápido. Todos estos, obviamente, con un poco más de procesamiento y ya con una necesidad como más específica, entonces todos estos valores se pueden cambiar. Y ahí es donde está el trabajo duro porque en realidad no tenemos un manual o una instrucción clara y precisa que nos diga si usted necesita detectar carros y sus imágenes son de tanto por tanto, entonces eh, el input shape para su red debe ser de 50, de 60, de cuánto, ¿no? Entonces, ahí lo que toca hacer es ir afinando, ir, así como se dice en redes, tuneando la red para cuál da los mejores resultados. Esa es una. La otra cosa interesante que hay aquí es ReLU. Es una capa oculta. Ah, pues aquí adelante está la capa oculta ReLU, que básicamente, y pues, la compañera ya lo había nombrado por ahí, ahí está su capa ReLU, que es una capa, una función, es una función de clasificación que le permite a esa red indicar eh, qué tan aproximado está a lo que busca y tomar una decisión probabilística, ¿cierto? Porque hay veces uno dice, la decisión la nos tomamos los humanos. Aquí, bueno, esto es inteligencia artificial y vemos que el término se puede convalidar, pero realmente es mirar probabilísticamente si se acerca o no se acerca y hacer un if de la programación. Eh, entonces, esa es la función de activación y es de capa oculta. Entonces, ahí está. Eh, bueno, y ya luego, esto sí, de la compilación, mire, esto ya lo hace, es una función de compilación que hace sobre el modelo. Lo que está pasando allí adentro es ya la convolución, todas esas operaciones que se requieren para que quede un único vector. Eh, y aquí en esta parte viene ya es el entrenamiento del modelo. Bueno, el entrenamiento del modelo, aquí vale la pena destacar esta que dice EPOS 5. En este caso, ¿no? Es las épocas en un entrenamiento, es la cantidad de iteraciones que necesitamos para que eh, aprenda la red. Bueno, eso de que aprenda también es que pueda generar unos archivos con una serie de resultados probabilísticos que luego que nosotros le pasemos una imagen, los compare contra ellos y tome una decisión probabilística qué, en qué la puede clasificar. Entonces, ¿qué necesita para entrenar el modelo? Pues necesita los datos de entrenamiento, los X-Train y los Y-Train. Básicamente es las matrices que salieron de tomar las imágenes y convertirlos en sus respectivos valores entre 0 y 255. Es eso lo que le toca hacer. Entonces,
¿Y por qué trae X-Train y Y-Train? Bueno, X-Train trae los números y Y-Train trae las etiquetas, porque de todas maneras se necesita saber esas matrices si se parecía a una de las clases que estaban definidas por aquí arriba, que son botines, camisetas o camiseta topo, vestido. Entonces, claro, él necesita saber en Y cuáles son esas etiquetas. Eh, ¿Qué más tenemos aquí? El batch size. El batch size son el que define las muestras del entrenamiento. Va a tomar lotes de A64. Es un número bajito, pues sí toca bajito porque como les digo, aquí ponemos, a- digamos, agrandar todos estos valores, pero eso implica procesamiento y bueno, no tenemos mucho. Y es eso. Eh, validation split de 0,1. Este es un porcentaje, equivale al 10%, 0,1 es del 10%, y él lo está utilizando para dejar una reserva de datos sin utilizar para luego utilizarlos como validación. O sea, de estos de entrenamiento deja 10% que él no necesita para validar. Es lo que nosotros podemos setear acá o tunear acá porque el resto pues ya se encarga de hacerlo la red. Entonces aquí nosotros colocamos las 5 épocas. Aquí está, las cinco épocas. Y como nosotros aquí le decimos que el verbos es 1, lo que nos permite es que por cada época saque qué está pasando. ¿Mm? Entonces, pues como nos damos cuenta, por aquí hay harta pérdida. Inicia con un 74% y luego sigue con un 42% a medida que este pierde mucho. eh, Entre menos pierda este, la precisión debería subir, porque finalmente pues esos dos son los dos valores que sumarían, o sea, deberían acercarse a 100, pero aquí mire que la pérdida es bastante alta. En 5 épocas, la pérdida está en un 33% y esto es lo que explica los resultados que vamos a obtener. Bueno, mm, esta parte 6 ya no es de la red. Le estamos solicitando a ella es que nos dibuje como las gráficas de estos valores, pues para saber cómo le va a la red. Es esto. Entonces, a medida que avancen las épocas, la precisión aumenta. ¿Mm? Y aquí, a medida que aumentan las épocas, se pierde menos, o sea que se acerca a más, o se vuelve más precisa. Eh, Aquí tenemos la evaluación, dice que tiene una precisión del 86%. Bueno, y esa precisión está muy relativa porque aquí se le hizo una evaluación. Bueno, no va a ejecutar porque no tengo las otras, pero me borro. Bueno, no, esta no se demora mucho. Voy a ejecutarla porque miremos qué tanto es lo que está fallando. Esta es la que más se demora.
importando esto, cargando el dataset es muy pequeño. Class name. Class name. A este le falta un pedazo. Ah, sí, sí, a este le falta una parte. Ah, esta. Y a este le falta un pedazo. Claro, le falta esta que es la clasificación de las, son las clases de la red. Vamos a buscarlo por acá. Permítame. ¿En dónde? Acá arriba. Que aún le falta una celda, se me borró una celda. ¿En cuál de todas, Cindy? El de las clases, no le falta y no las clases. Ya la buscamos. Esta. Sí, por algún error borré toda una celda. Dos. Ujú. En la celda completa es todo esto. Ahora sí. Eso. Mira, es que seguramente cuando lo estaba trabajando, borré esta parte. Mira, esta es la que nos permite hacer las clases en lo que él va a tratar de clasificar las imágenes en una de estas clases. Ahora sí, ahora sí, vamos acá. Aquí es donde hace el entrenamiento del modelo. Aquí es donde hace las gráficas. Bueno, eso ya lo estamos viendo, ya lo habíamos corrido acá. Y esta es
aquí hizo supuestamente las predicciones y bueno, que está diciendo que predijo que esto era un botín y en realidad era un botín, que predijo que era un suéter y en realidad era un suéter, predijo que era un pantalón y bueno, y en realidad era un pantalón. Y aquí están las, digamos, las épocas, no, las ocasiones en que se equivocó. Confundió una sandalia con una zapatilla, confundió una sandalia con un botín, confundió un suéter con un abrigo, y predijo que era un abrigo y era un vestido, predijo que era una camiseta, top, y, y en realidad era una camisa. Y aquí están, bueno, ahí se pueden ver todas las veces que se equivocó. Y ahora vamos a la prueba real. Vamos a subirle una imagen. Aquí nos permite subir el archivo. Este es un pantalón y dijo que era un bolso. ¿Por qué pasó eso? Bueno, hay varias razones. La primera razón es que él aprendió poquito. Solo aprendió en 5 iteraciones. Son muy pocas. Para que haya un aprendizaje real, pues por lo menos en las pruebas que hemos logrado hacer, hay que tener más de 100 épocas acá. Y ahí es donde comenzamos a exigir mucho procesamiento y bueno, y hay veces no lo hay. Uno es eso. Lo otro que es causa de que haya, digamos, mucha precisión cuando nosotros enviamos digamos, nuestra imagen, es que hay muy pocas imágenes, hay muy poquitas imágenes. Para que haya un buen entrenamiento, mm, toca tener más de 5.000 imágenes. Entonces, que cómo uno logra tener tantas imágenes, realmente hay unas imágenes que son de base, son de las que usted toma de una fuente, y hay unas estrategias para poder aumentar esas imágenes y poderlas, digamos, ampliar, reducir las operaciones de imágenes que les estaba mostrando, rotar 5 grados, 7 grados y así sucesivamente, de manera que cuando recibamos una imagen ya esté entrenado el modelo y sí tenga una similitud probabilística con una de esas que rotamos, una de esas que preparamos y se equivoque menos. Es lo que está pasando en este caso. Sin embargo, esta es la implementación que se hace. Hicimos otra pruebita por aquí, pero desgraciadamente no le dio a ninguna. Pero ustedes dirán, bueno, ¿cómo aquí no se equivocó? ¿Mm? Pues no se equivocó porque estaba trabajando con las imágenes que dejó aparte para hacer la validación. Si su merced se acuerdan, cuando nosotros estamos montando el modelito, por aquí arriba le estamos diciendo que dejara el 10% de esas imágenes que iba a recibir para la validación y contra eso fue que hizo la prueba. Pero en la vida real no es suficiente para que nosotros podamos tener una predicción acertada. Se necesitan muchas más épocas, muchos más datos. Pero bueno, eh, nosotros les vamos a dejar por supuesto, todos estos cuadernos de Júpiter y otra que sí funciona, pero en sus collabs ustedes la pueden ejecutar y le pueden tener
un poquito de paciencia a ver si lograran entrenarla, pues nosotros